Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Mejora el mercado laboral en el país. El DANE reveló hoy que no solamente se redujo la tasa de desocupación en Colombia durante septiembre, sino que mejoraron los números de personas ocupadas. Analizaremos el panorama con Sergio Olarte, economista principal del Scotiabank Colpatria. Sabor amargo en las panaderías. Los dueños de estas industrias están preocupados por el anunciado impuesto saludable que terminará por afectar a esta gran industria, pero también a miles de pequeñas panaderías de barrio. Marcela Morales, vocera de ADEPAN, nos explica todos los detalles. La defensa de la actividad petrolera. El presidente del Comité de la Regla Fiscal, el director de Fedesarrollo y el vocero de las compañías petroleras hablaron hoy de la importancia de esta industria, no solo para la seguridad energética del país, sino para las finanzas del gobierno. Les contaremos qué dijeron. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos con el reporte que reveló el DANE sobre el mercado laboral con corte a septiembre de este año. Las cifras muestran una nueva reducción en la tasa de desempleo y una mejora en la generación de puestos de trabajo. Veamos algunas de las cifras más importantes reveladas esta mañana por la directora del DANE, Piedad Urdinola. Tasa de desempleo 10.7 total nacional, 10.4 para 13 principales ciudades. Tasa de subocupación 8.7 total nacional, 8.4 para las 13 principales ciudades. Todas estas que ven ustedes acá con asterisco, tanto en total nacional como en 13 ciudades y sus áreas metropolitanas, quiere decir que tuvo una variación estadísticamente significativa con respecto a septiembre de 2021, en donde vemos una mejora en los indicadores de mercado laboral, tanto para total nacional como para 13 ciudades y sus áreas metropolitanas. Cuando nos concentramos en los volúmenes de la población ocupada, desocupada y fuera de la fuerza laboral, podemos tener estas cifras que se presentan en miles de personas. De tal manera que para el total nacional tuvimos un total de 22.389.000 personas ocupadas, que son 1.708.000 más de lo que habían en septiembre de 2021. De manera similar, población desocupada son 2.696.000, que son 114.000 menos de lo que había en septiembre de 2021. Y por fuera de la fuerza laboral también vemos una reducción, tenemos 14.023.000 personas, que son 1.046.000 personas menos por fuera de la fuerza laboral. Y para analizar precisamente este reporte del DANE y conocer las proyecciones que tienen los expertos para los próximos meses, quiero saludar al doctor Sergio Olarte, economista principal del Scotiabank Colpatria. Doctor Olarte, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes de Signo Pesos. Es un placer estar con ustedes. Doctor Olarte, más de 22,3 millones ya de personas ocupadas en Colombia. ¿Cómo le parece esta cifra en medio de esa coyuntura tan difícil que tuvimos por la pandemia? Pues mire, yo creo que la buena noticia, como nos la contaba la directora del DANE, es que ya estamos muy por encima de los niveles de prepandemia. En términos de ocupación del empleo. De todas maneras, pues eso debería ser así, digamos, vegetativamente, es decir, a medida que la economía se desarrolla y crece, pues deberíamos ejercer más empleo. Entonces eso me parece que es muy positivo. Lo que no me parece tan positivo es que no hemos podido bajar de tasas de desempleo de doble dígito. Y para bajarlas parece que se va a tomar muchísimo más tiempo, porque si usted ve, efectivamente, llevamos un tiempo con tasas de desempleo bastante buenas, con ocupación por encima de 22 millones de personas, pero la tasa de desempleo como que se estabilizó alrededor de 10,5 a 11%, y no se ve que en el futuro próximo podamos seguir pensando en bajar esa tasa de desempleo.
en Colombia, por lo menos en los próximos 6 meses. Pero entonces, ¿cómo está evaluando usted las cifras de desempleo? Porque yo estoy mirando septiembre del año pasado a septiembre de este año y ahí veo una caída del 12% al 10,7%. ¿Usted está comparando el septiembre de este año con los meses inmediatamente anteriores? Sí, yo lo que estoy haciendo es comparando con tres, digamos, diferentes momentos del tiempo que me parecen importantes. El que usted está haciendo, el que nos hizo la directora del DANE, que me parece súper valioso. Del año pasado, septiembre del año pasado a este septiembre, hemos recuperado 1.7 millones de empleos. Eso es fabuloso y hay que recalcarlo, y eso dice muy bien de la economía colombiana. Sin embargo, la tasa de desempleo que se llama desestacionalizada, esa tasa de desempleo que no cuenta de si tenemos empleo por diciembre o por Día del Amor y la Amistad o ese tipo de cosas, si le quitamos todos esos efectos, la verdad es que la tasa de desempleo se está estabilizando alrededor de 10,5%. Eso es como lo que uno dice, bueno, hasta acá llegó la recuperación por lo menos del empleo, sobre todo porque cada vez más gente está pidiendo trabajo, lo cual también es bueno, pero genera que sea más difícil bajar la tasa de desempleo. Si nos acordamos, justo después de esos meses críticos de la pandemia, habían cerca de 2.5 millones de personas que habían dejado de buscar trabajo, especialmente mujeres. Eso ya no es así. Estamos a 3% del nivel de personas que quieren buscar trabajo o que están trabajando. Eso es positivo, pero de nuevo, eso lo que hace es que sea cada vez más difícil bajar la tasa de desempleo, porque ya la gente, la población económicamente activa que se llamaba antes, ya estamos completos, y para eso tenemos que seguir siendo muy dinámicos, sobre todo en esos sectores que son intensivos en mano de obra, como la construcción, como la agricultura, y por supuesto lo que está impulsando, que son la parte de servicios, comercio, hotelería y turismo y actividades artísticas. Doctor Olarte, durante la campaña pues hubo muchos analistas y muchos sectores que prácticamente le tenían como un gran susto, un gran miedo a la llegada de un gobierno de izquierda a Colombia, la llegada puntual del presidente Petro a la presidencia de la República. Decían los más alarmistas, ¿no?, que se iba a ir la inversión y que eso después iba a impactar negativamente al mercado laboral, que iba a crecer el desempleo, etcétera, etcétera. En estos 2 primeros meses de gobierno, agosto y septiembre, que son ya como un corte de cuentas para este nuevo gobierno nacional, ¿cómo le fue al presidente Petro? Víctor, creo que esa es una excelente pregunta. Primero, son 2 meses. 2 meses, yo sé, son los primeros 100 días, tenemos que evaluarlo, pero 2 meses no es la política pública de la nueva presidencia, es la inercia de la economía a la cual le va bien. ¿Qué es positivo? Positivo y muy positivo es que lo que nos está mostrando la administración Petro, el nuevo Congreso, la Corte Constitucional, es que las instituciones, el Banco de la República, es que las instituciones continúan siendo muy sólidas, y eso ha hecho que la inercia, la buena inercia de la actividad económica y de la recuperación continúe. Las nuevas políticas de la administración Petro, que ojalá nos lleven a menos de un desempleo de menor a 2 dígitos, las vamos a ver cuando salga el Plan Nacional de Desarrollo y en la ejecución. Yo creo que el próximo año ya podemos evaluar más o menos la administración Petro. Esto ni para bien ni para mal, creo que hay que evaluarla inicialmente. Lo positivo definitivamente es que por lo menos lo que está pasando es que la inercia positiva de la actividad económica continúa a pesar de cualquier oposición o si nos gusta la administración Petro, no importa. La verdad es que el ADN empresarial y de trabajo en la economía colombiana continúa, y eso es muy positivo. Doctor Olarte, cuando miramos las cifras de septiembre, ¿cómo queda esa brecha entre el desempleo de hombres y de mujeres? Que en algún momento se hizo muy grande esa brecha, es decir, las mujeres perdieron más empleos que los hombres en medio de la pandemia. Sí, eso hay que recalcarlo, eso es supremamente positivo. La creación de empleo recientemente se ha hecho más fuerte en esas actividades que son intensivas en demandar mano de obra femenina. Esto es el comercio al por menor, esto es algunas actividades artísticas, hotelería y turismo. Eso ha hecho que esa brecha haya bajado. No es que estemos en este momento igualitario, todavía hay mucho camino que recorrer en el mundo,
Colombia va bien, pero en el mundo todavía hay que recorrer una fuerte brecha de equidad de género. Todavía estamos más o menos 3.5, 4 puntos porcentuales diferencia entre la tasa de desempleo masculina y la tasa de desempleo femenina, pero lo cierto es que esa brecha se ha bajado y se ha bajado muchísimo más rápido de lo que pensamos, y eso es algo también para recalcar. Doctor Olarte, ¿cree usted que vamos a llegar a desempleo de un solo dígito? No sé, ahorita a fin de año, estos 2 mesecitos que nos quedan, pues está la temporada navideña, se generan por ahí unos puestos de trabajo temporales, pero también se viene la negociación del salario mínimo, ¿no? Pero también se viene aparentemente una recesión mundial que golpeará a Colombia, pero la inflación está alta, por ahí ya hablan de una reforma laboral. Con todo eso en el panorama, ¿es posible que lleguemos a un desempleo de un dígito? Pues mire, como usted dice, Víctor, hay una cantidad de choques por todas partes, idiosincráticos de Colombia, del exterior, por todas partes hay choques y no se ven demasiado positivos. Sin embargo, viene diciembre y, como dicen por ahí, diciembre con su alegría, y esto lo que hace es que se demande muchísimo más empleo. No creemos en Scotiabank Colpatria que lleguemos a tener desempleos de un solo dígito. Si tenemos desempleos de un solo dígito, será flor de un día, será por diciembre, porque son empleos temporales, pero no creemos que lleguemos hasta allá, y más bien lo que estamos esperando es una política pública de mejorar la productividad y de mejorar sobre todo la parte de mano de obra calificada. Una política de largo plazo de educación que haga que esa demanda de mano de obra calificada se pueda satisfacer, que eso no lo tenemos, y así estructuralmente vamos a poder tener una tasa de desempleo de un dígito y no solo esperar a las festividades de diciembre. Una última pregunta muy rápida, sé que se tiene que ir. ¿Un incremento en el salario mínimo superior a qué porcentaje podría afectar eventualmente al mercado laboral? Esa es una pregunta que me parece a mí muy difícil, porque va a depender de qué tanto las empresas que generan empleo realmente son indexadas al salario mínimo. Lo que sí yo creo y se debe decir es que a las empresas que más les preocupa la subida exagerada de salario mínimo son las pequeñas y medianas empresas. Estas son las empresas que más indexadas están, en teoría, al salario mínimo. Una subida del salario mínimo muy por encima de la inflación. Si suponemos que la inflación va a terminar al 12.5, por ejemplo, como pensamos nosotros en el banco, mucho más arriba, digamos más arriba de 15, 16%, con un salario mínimo que el año pasado, recordamos, también creció bastante, 10%, pensamos que puede afectar muchísimo esa creación de empleo en las pequeñas y medianas empresas, y esa creación de empleo no calificado que tanto necesitamos que se conserve. Doctor Olarte, muchas gracias por la explicación de todas estas cifras del mercado laboral. Una feliz noche. Una feliz noche para ustedes. Así se comportó el desempleo en septiembre de este año. Regresamos, volvemos a Signo Pesos. La reforma tributaria tiene preocupados a muchos sectores, pero hay uno que, de salir afectado, como dicen, terminaría por perjudicar a millones de consumidores, inclusive a los de más bajos ingresos. Les hablo de las panaderías que uno encuentra por todo lado. Doctora Marcela Morales, directora ejecutiva de ADEPAN, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor. Muy bien, muchas gracias. Doctora Morales, yo he tenido la oportunidad de hacer esta pregunta al Ministerio de Hacienda, mis colegas periodistas han insistido y el ministro de Hacienda siempre responde y dice que las pequeñas panaderías no se van a ver afectadas con estos impuestos saludables, es decir, a los ultraprocesados y a las bebidas azucaradas. ¿Ustedes por qué están diciendo que eventualmente sí les puede afectar? Bueno, porque es lo que está escrito. Realmente en la primera propuesta de reforma tributaria que se radicó el 8 de agosto, no estaban incluidos dentro de los alimentos ultraprocesados el pan. Luego, en ese primer debate, se quiso ampliar la partida arancelaria, la 1905, y ahí está incluido el pan. En ese mismo parágrafo dice que lo único que se excluye de esa partida son las obleas. De resto, todos los productos están cobijados con este impuesto saludable. ¿Qué pasa? Que cuando el ministro dice que las pequeñas panaderías no se verán afectadas, es porque allí también se expresa que los negocios que vendan menos de 3.500 VTs estarían exentos de cobrar este impuesto. Realmente esas panaderías son aquellas que venden alrededor de 122 millones de pesos al año.
decir, panaderías de alrededor de 10 millones de pesos mensuales. Y realmente son muchas las panaderías en Colombia que están fuera de ese rango. Ah, es decir, la gran mayoría de las panaderías en el país, así las veamos chiquiticas, ¿venden más de 122 millones al año? Un número importante de panaderías, porque es que podemos considerar de que en Colombia pues alrededor de 24.000 negocios de panificación y de esos el 8% pueden ser panaderías de barrio o panaderías tradicionales, ¿no? Entonces realmente, además, todo esto son ingresos brutos. En una panadería también se vende bebidas, se vende café, se venden otros acompañantes, digámoslo así, del pan que también suman, ¿no? ¿Cuántas panaderías tienen ustedes calculadas, existen en el país? Y no sé, ¿qué porcentaje más o menos, digamos, quedaría cobijada con este nuevo impuesto? Pues ese porcentaje exacto no te lo puedo precisar, pero sí te digo que son muchos los negocios que pasan de los 3.500 VTs. 3.500 VTs. Ahora, el año pasado aquí como que le hicimos un seguimiento al precio del pan aquí en Signo Pesos y bueno, este año primero pasamos de 200 a 300, el pan más barato en las panaderías, después de 300 a 400, ya últimamente estaba desapareciendo el pan de 400 y yo no sé, le pregunto, ¿cuál es el pan más barato? ¿Cuál es el precio del pan más barato en este momento? ¿500 pesos? Estamos sobre los 400, 500 pesos, sí, exactamente. Ese sería el precio sobre el cual empezaría, digamos, a sumar este impuesto, que realmente es lo que nos preocupa, subirle el precio al pan vía impuestos. Claro, y por eso va mi otra pregunta. Sobre esos 400 pesos, que yo creo que ese pan ya está desapareciendo, o 500 pesos, si se aprueba la reforma tributaria como la están viendo ustedes, ¿a cuánto subiría en precio ese pan? Bueno, a partir del 1 de enero del año próximo, es decir, del 2023, tendríamos un aumento del 10%. A partir ya del 2024 estaríamos sobre el 15% y en el 2025 estamos hablando del 20%. Realmente esto llevaría el pan en 24 meses pues, de empezar a regir este impuesto en aproximadamente 760, 770 pesos, ya muy cerca de los 800 pesos. Pero hay que tener en cuenta que pues, para el 1 de enero vamos a tener una inflación, el aumento del salario mínimo, además de las situaciones que estamos viviendo ahora con relación al aumento del dólar, porque el dólar definitivamente pues impacta directamente la materia prima principal del pan, que es la harina de trigo. Ahora, la importación del trigo. Lo que usted me quiere decir es que si se aprueba esta reforma tributaria como usted la está viendo, el pan de 500 pesos pasaría rápidamente a unos 700, casi 800 pesos. ¿Ese sería el pan más barato en el país? Pero eso sería en el 2025, eso sería el 2025. Por ahora tendríamos un aumento de unos 500 pesos para el 1 de enero del 2023. Tendríamos un aumento del 10% sobre ese pan básico que es el pan de 500 pesos. Claro. Bueno, estamos hablando solo del pan, que creo es lo que más consumen los colombianos en las panaderías, pero ustedes pues también, digamos, viven de otros productos. ¿Qué otros productos podrían verse impactados por esta reforma tributaria? Pues realmente en el tema de los alimentos que contienen azúcar, digamos lo que son los pasteles, las tortas, las galletas, estos sí llevarían un impuesto del 100% por su contenido de azúcar, ¿sí? Definitivamente estos productos pues muy seguramente van a tener que pues, recibir ese impuesto del 10%, básicamente, en una panadería. ¿Qué pasará con la ñapa? Mejor dicho, le pregunto, hoy en día con la inflación tan alta, con todo lo que hemos vivido, ¿las panaderías todavía entregan ñapa? Pues yo creo que cada día es más difícil, ¿no? Es más difícil porque el aumento de las materias primas sí están fuera de proyección y los negocios están pasando dificultades importantes, sí. ñapa o vendaje, dicen en otro lado. Ahora, usted sí, ha tenido, exactamente. ha tenido en extinción también el vendaje. ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con los ponentes, con algunos congresistas y decirles, contarles esta situación sobre el impacto de la reforma tributaria en las panaderías, que no sería solo un impacto para ustedes, pues, sino para los colombianos, ¿no? Muchos de ellos vulnerables que consumen pan diariamente. Sí, exactamente, sobre todo porque es que el pan es un alimento básico en la canasta familiar. El pan es el alimento de muchas familias, de muchas personas, incluso de esas poblaciones, digamos, más desfavorecidas, ¿no? Está el pan.
Entonces, además, el pan es un vehículo nutricional, el pan tiene, por lo menos en Colombia, la harina de trigo viene fortificada desde el año 1994. Es el producto de la harina de trigo, que la harina de trigo realmente es el resultado de la molienda de un cereal, ¿no? Y a esto se le adicionan nutrientes como minerales y vitaminas y ácido fólico. Y todo esto viene contenido en un pan. Entonces realmente es una forma también de llevar algún nivel de nutrición a través de un producto que consumimos todos en cualquier momento del día. ¿Qué petición le hacen ustedes desde la industria, de las panaderías, a los congresistas y bueno, al gobierno nacional? Todavía hay espacio para negociar. La reforma no ha sido aprobada. Exactamente, no, pedimos que excluyan la categoría panadería, la categoría pan, porque independiente de verdad de todos los productos que puedan estar allí contenidos, sí es un producto que hace parte de la vida diaria de los colombianos y también porque representa, pues es el carbohidrato, es la energía del día que todos necesitamos y muchas personas realmente al tener acceso a un pan, tienen acceso a una comida, tienen acceso a unos nutrientes que definitivamente son parte de la dieta. ¿El tema del mayor impuesto o del impuesto saludable a las bebidas azucaradas tiene algún impacto para ustedes? Pues seguramente en una panadería porque se consume de alguna forma este tipo de bebidas, pero realmente entendemos que hace parte de ese universo de los alimentos ultraprocesados. Seguramente de pronto se afectará de alguna manera su consumo, pero bueno, el pan se acompaña con diferentes bebidas también, ¿no? Claro. Doctora Morales, muchas gracias y pues estaremos entonces pendientes a ver qué pasa con este artículo de la reforma tributaria. Una feliz noche. Igualmente, muchas gracias. El llamado de atención, el pan más barato quedaría en 700, inclusive 800. Y volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 40%, y corresponde al peso o contribución que tienen los hidrocarburos en el total de las exportaciones colombianas. La cifra fue presentada hoy por el presidente del Comité de la Regla Fiscal, Juan Pablo Córdoba, quien además recordó que solo la industria petrolera significa el 20% de la inversión extranjera directa en Colombia y que genera entre el 10 y el 20% de los ingresos totales del Gobierno Nacional Central. Por eso, considera este comité que la continuidad de la política de exploración y explotación de petróleo y de gas en el país es necesaria, dada la importancia de estos recursos para la sostenibilidad de las finanzas públicas y la dificultad de reemplazarlos en el corto plazo. Además, según Córdoba, tener certeza sobre los ingresos futuros del país es indispensable para mantener las fuentes de financiamiento y obtener un adecuado nivel de riesgo a la hora de buscar endeudamiento interno y externo. Y sobre este tema y estas preocupaciones también habló hoy el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda. Veamos. Quiero comunicarle a los colombianos, al Gobierno Nacional y en particular al Congreso de la República, que la reforma tributaria como está planteada no constituye ningún alivio para la industria del petróleo y gas en Colombia. Por el contrario, es mucho más gravosa. Es 115% más gravosa que la propuesta inicial del gobierno. La reforma como está planteada, al finalizar la década, va a significar una caída en la producción de entre 300 y 450 mil barriles, afectando no solo una de las principales fuentes de divisas del país, de ingresos nacionales, de regalías para las regiones, sino también de seguridad energética para Colombia. Hacemos un llamado respetuoso a la sensatez para que en este momento tan importante de nuestro país se tomen decisiones que no destruyan la industria del petróleo y gas en Colombia. Y por si fuera poco, Fedesarrollo también reveló un nuevo estudio sobre la ponencia para segundo debate de la reforma tributaria y encontró que erosiona gravemente, según Fedesarrollo, las condiciones financieras de las compañías petroleras. Veamos. El documento encuentra que esta reforma en la versión actual prácticamente duplicaría la tasa efectiva de tributación del sector, aumentándola del 36 al 70,3%, un aumento de 34,3 puntos porcentuales. Como resultado, esta versión de la reforma podría reducir la producción de petróleo en 82.000 barriles día en promedio cada año,
aumentar el déficit comercial en cerca de 1 punto porcentual y vía la reducción en la producción generar un impacto fiscal de 0,12% del Producto Interno Bruto. Además, a nivel local, esto representaría una pérdida en los ingresos de regalías cercanas al 10%, es decir, casi 5 billones de pesos en 8 años, con contracciones del Producto Interno Bruto en algunos departamentos que pueden superar el 1% del PIB, en particular el caso de Guaviare, Amazonas y Guainía. Y en otras noticias, la Superintendencia Financiera certificó las tasas de interés corriente y la de usura para el mes de noviembre, las cuales reflejan un incremento considerable que encarecerá aún más los créditos bancarios y las compras con tarjetas de crédito. Mucha atención, esté muy atento a esta nota para que tenga mucho, pero mucho cuidado. Si usted está planeando sacar un crédito de consumo en un banco o hacer compras de tarjeta de crédito por esta época, tenga cuidado. Las tasas de interés permitidas por la Superintendencia Financiera para noviembre serán no solamente más altas, sino que serán las más elevadas en muchos años. La llamada tasa de usura, que es la máxima permitida, por ejemplo, para compras con tarjeta de crédito, quedan en 38,67%, subiendo 175 puntos básicos frente a lo que regió durante octubre. También fue autorizado un reajuste a las tasas de interés de los créditos corrientes de consumo, que suben al 25,78%. Los colombianos nos estamos enfrentando a una situación en la que nuestros créditos están costando más. Hace un año, en octubre del año pasado, tomar un crédito de consumo tenía un costo de más o menos el 13,3%. En lo que va de este mes, en octubre, estamos viendo esos créditos incrementándose en costo alrededor de una tasa de un poco más del 26%. Estos incrementos son la consecuencia de las alzas de tasas de intervención del Banco de la República iniciada en septiembre del año pasado y que han llevado dichas tasas del 1,75% al 11%, lo cual eleva los costos del dinero prestado por los bancos. Para los próximos meses podría haber nuevas alzas en tasas de interés y solo hasta el 2023 el panorama podría ceder ante la esperada desaceleración económica. Estamos esperando que con una desaceleración de la economía que ya se está viendo en los mercados en este momento, más un incremento muy importante de la tasa de interés, se decida por parte del Banco de la República por lo menos tener una pausa en el primer trimestre del próximo año. Por eso los expertos en el tema recomiendan hacer presupuestos realistas y tener mucho cuidado a la hora de endeudarse. Solo es viable hacerlo si es para temas urgentes o para adquirir bienes durables. Ahora que estamos a puertas de una temporada de vacaciones de fin de año y la temporada de Navidad, pues la mejor recomendación para los colombianos es ser prudentes en los gastos, porque efectivamente cualquier toma de crédito adicional le va a costar un poco más. Hoy el panorama económico en Colombia se ve turbulento, por eso para los expertos en el tema es importante ahorrar o invertir antes que gastar. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Después de 4 jornadas consecutivas a la baja, el dólar hoy se vuelve a disparar. Tasa representativa del mercado para mañana, 4.898 pesos con 74 centavos. Subió cerca de 80 pesos el dólar en nuestro país. El petróleo de referencia Brent para Colombia cayó 1,29%, se ubicó en 92 dólares con 56 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.142.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,97%, la acción más valorizada preferencial de Cementos Argos con una ganancia de 9,20%, y la acción que más cayó, o el título que tuvo una mayor caída, fue el ICOLCAP, que bajó 3,59%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Un informe de la OCDE demuestra que Colombia tiene ya un 22% de conexiones de Internet de fibra óptica medidas sobre el total de las conexiones de banda ancha disponibles. Aunque está mejor que otros países, inclusive a la par de Estados Unidos, nuestro país está muy lejos de Corea, que tiene el 86% de conexiones por fibra óptica, o de Japón, que tiene el 83%. En la región, Chile también lleva la delantera con el 56% de este tipo de conexiones a Internet. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.